Buenos días, amigos, hermanos, bienvenidos y les saludo en el amor de Dios, en el amor de Cristo, así como para cada uno de nosotros. En esta oportunidad yo soy Ramón Padilla y les voy a estar hablando de Romanos en el capítulo 6 que habla sobre la paga del pecado. Recuerden todos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Él sacrificó su vida, derramó sangre por cada uno de nosotros en ese momento. Y en ese momento, ese derramamiento de sangre que Él obtuvo, ahí generó un momento de gracia, que es el momento de gracia que tenemos nosotros, de la libertad del pecado, librarnos, hacernos libres del pecado en ese momento. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó la condena por nuestros pecados. Y así nosotros debemos tener una pequeña cuota de sacrificio a no caer en el pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra y omisión. Porque el pecado se puede llegar de muchas maneras. Se puede llegar con el pensamiento, a través de sentimientos negativos como sentimientos de odio, sentimientos de egoísmo, sentimientos de envidia. Todo eso son generadores de pecado y son partes del pecado. Es decir, que una persona que dice algo es responsable de lo que dice y es esclavo de lo que dice, aún es esclavo de lo que calla, porque callando está otorgando, y si tiene que decir algo para generar un bien y no lo dice, ahí es esclavo de ese propio pensamiento. Es decir, que somos libres y no. Jesucristo lavó nuestros pecados, limpió nuestros pecados, para que nosotros sigamos su ejemplo, su enseñanza de aprendizaje en ese momento para poder ser libres en estos tiempos. Y estamos en ese tiempo de gracia donde la cuota, el sacrificio es mínimo, no es tan fuerte. Porque los que estén en tiempos de la gran tribulación tendrán que pasar sufrimientos más grandes para poder ser libres, porque ya no estarán en tiempos de gracia. Es decir, que debemos aprovechar este momento que Dios nos ha regalado para arrepentirnos de corazón, de mente y de espíritu y seguir los caminos que Dios nos ha enseñado, que están dentro de las escrituras sagradas, que es la palabra de Dios. La Biblia es el libro más antiguo que existe de todos los libros que pueden haber. Es el libro inspirado por Dios. Es el libro sagrado del cual nosotros debemos poseer el conocimiento que Dios nos transmite a través de la Biblia, a través de su palabra. La palabra que está en la Biblia es letra viva, es palabra en acción, es palabra de cada momento, es palabra del antes, de la hora y de lo que viene, es palabra de todos los tiempos. Entonces debemos ser obedientes en ese sentido. Entonces Romanos capítulo 6 empieza con unas preguntas. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la misión de un cristiano es estar vivo para Cristo y haber muerto en el pecado. Es decir, haber muerto en las cosas del mundo. Debemos estar vivos para Cristo y muertos a las cosas del mundo, porque el mundo, la gran mayoría de las existencias es vanidad y no es real. Entonces, debemos buscar la vida espiritual real en el camino de Cristo, en el amor de Cristo, en el amor al prójimo, en el amor hacia los demás, en el amor hacia las cosas espirituales, mas no a lo terrenal. Entonces ahí es donde debemos estar, debemos morir en el pecado y vivir
para Cristo, vivir para Dios, sirviéndole a Dios de corazón, de mente y de espíritu, y nuestro cuerpo sagrado para Dios, porque es el templo que Dios nos ha regalado, nuestro cuerpo. Entonces debemos servirle a Dios con mente, corazón, cuerpo y espíritu. Y entonces por eso los miembros, los órganos de nuestro cuerpo son sagrados y no debemos ponerlos al servicio del pecado, sino al servicio de Dios, al servicio de Cristo. Y también en Romanos capítulo 6, versículo 15, nos dice, también en forma de pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, en respuesta, en ninguna manera, ¿verdad? Todos tenemos una ley y estamos bajo la gracia de Dios. Y ese pequeño sacrificio debemos cumplirlo. No es fácil ser cristiano. Hay que sacrificar muchas cosas, pero dentro de lo que hay que sacrificar está la vida del mundo, la perdición, la drogadicción, el alcoholismo, ¿verdad? Los deseos insaciables de la carne. Ahí está el pecado del mundo. Entonces, a eso es que debemos negarnos firmemente como cristiano y toda persona que siga la palabra de Dios. Porque incluso ya una persona que no tenga edad de niño y tenga de edad de adolescente en adelante, aunque no conozca la palabra, no está libre del pecado. Aunque no conozca la palabra de Dios, no está libre del pecado, porque hay muchos medios para conocer la palabra de Dios. Está la Biblia en físico, está la Biblia a través de los sistemas digitales, está el conocimiento que tienen otras personas, otros adultos que nos transmiten la palabra a través del verbo y debemos escucharlo, entre ellos los pastores, los líderes de las iglesias, los líderes de las comunidades que hablan de la palabra de Dios y es importante escucharlo. Entonces ahí está un niño con un dispositivo electrónico que esté jugando videojuegos todo el día sin control de sus padres, debe aprovechar ese momento para estudiar la palabra, para estudiar algo de Dios, una pequeña porción en el día o en la semana, pero que estudie algo y no se deje educar por las costumbres de los videojuegos, de cosas del mundo que desvían la conciencia, expropian la realidad del niño y transforman su vida en el camino hacia la adultez. Es decir, que le están robando su propia identidad al niño por una identidad falsa, por una identidad comprada, por una identidad de este mundo que él no siquiera sabe quién lo está educando. En conclusión, a los niños los educan el amigo, los educan los videojuegos, los educa el televisor, los educa el internet, los educa la tablet, los educa el teléfono y los educa cualquier dispositivo que no tiene que ver ni con la educación de sus padres, de sus adultos, ni con la educación de la iglesia a la cual pertenece, de sus líderes religiosos, no tiene que ver con la educación que lo encamina hacia su mundo, un mundo futuro, un mundo verdadero, un mundo real. Y vive una realidad comprada, una realidad vendida hacia él, comprada por sus padres. Entonces debemos prestar gran atención a la educación de nuestros niños, porque ellos son un futuro que está en nuestras manos. Ellos son la flor que viene naciendo, la planta que está cosechando de la semilla, y nosotros debemos regar esa planta y esa flor para que el día mañana sea una flor radiante, una flor que destile un buen aroma, que sea una planta que destile un buen semilla, un buen fruto al día de mañana. En ese camino debemos orientar a nuestros niños
Y en ese camino, como lo estamos orientando, los estamos librando de muchos pecados terrenales. También dice Romanos en el capítulo 6, el versículo 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Si eres libre del pecado, eres siervo de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humanidad es débil. O sea, como humanos somos débiles y necesitamos siempre de la parte espiritual, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Que así como era iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando uno pone como humano sus miembros al servicio de la carne, al servicio de los deseos del mundo, entonces está prestando sus miembros sagrados al pecado. Entonces no, hay que ponerlo al servicio de Dios. Hay que ponerlo al servicio de Dios. Y por eso concluyo con Romanos, versículo 6, capítulo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así tiene que ser. Debemos ser libertados del pecado, pero seguir en el sendero de Dios, en los caminos de Dios, porque tenemos el ejemplo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo universal que tenemos que seguir y ahí tendremos la paga de esa justicia, la paga de ese servicio, que es la vida eterna en manos de Dios. Pero la paga del pecado es la muerte. Tendremos muerte eterna. Es sufrimiento eterno. Entonces, debemos ser libres del pecado, pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque yo como humano no puedo salvar a otro humano. Él se tiene que salvar. Pero como humano le puedo ofrecer las herramientas para que él sea salvo. Es decir, que la salvación está en cada individuo. Pero los más adultos somos responsables de los más pequeños, de los niños y de los jóvenes. Por eso a ellos hay que guiarlos y dirigirlos. Buscar los medios es nuestra responsabilidad. Y cumplirles a ellos es hacer justicia. Y debemos hacer justicia en el camino de Dios. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Que sigamos siempre libres de pecado y en la bendición de Dios. Bendiciones a todas las familias.